Hola, futuros profesores de español. Soy Miss Nieto y vamos a seguir explorando la adquisición del lenguaje. En este video cubriremos algunos conceptos que no vimos antes, como el conductismo, la teoría del discurso y más. ¿Vamos? Empecemos con el conductismo, una teoría propuesta por B. F. Skinner. Según Skinner, aprender un idioma es como formar un hábito. ¿Cómo? A través de la repetición y la recompensa. Por ejemplo, si un estudiante dice gracias cada vez que le das algo, tú respondes con un muy bien, el estudiante asociará la palabra gracias con una relación positiva. Con el tiempo, esto se convierte en un hábito. Pero, ¿qué pasa con los errores? Según Skinner, los errores en un segundo idioma, L2, ocurre porque los estudiantes aplican hábitos de su primer idioma, L1, Language One. Por ejemplo, si en inglés decimos I bringed en lugar de I brought, es porque el cerebro está aplicando una regla que ya conoce. Ejemplo número 1 del conductismo. Empezaremos con una actividad clásica, la repetición de frases. Aquí los estudiantes repiten palabras o frases después del profesor para practicar la pronunciación y la gramática. Ejemplo, el profesor dice, yo tengo un perro. Los estudiantes dicen, yo tengo un perro. El profesor dice, yo tengo un gato. Los estudiantes dicen, yo tengo un gato. ¿Por qué funciona? La repetición ayuda a los estudiantes a internalizar patrones de lenguaje y formar hábitos. Ejemplo número 2 del conductismo Skinner. Otra actividad útil es el uso de tarjetas con refuerzo positivo. Muestren una tarjeta con una imagen, digan la palabra y pidan a los estudiantes que la repitan. Si lo hacen bien, refuércenlos con un muy bien o una estrellita. Ejemplo, profesor muestra una tarjeta con una manzana y dice manzana. Estudiantes dicen manzana. Profesor dice excelente. ¿Por qué funciona? El refuerzo positivo motiva a los estudiantes a repetir y aprender. Ejemplo número 3. Conductismo Skinner. Los diálogos memorizados son otra gran actividad. Los estudiantes practican diálogos cortos en parejas o grupos hasta que puedan decirlos sin mirar al guión. Ejemplo, diálogo. Estudiante A dice, hola, ¿cómo estás? Estudiante B dice, estoy bien. ¿Y tú? Estudiante A dice, estoy cansado. ¿Por qué funciona? La memorización ayuda a los estudiantes a aprender frases comunes y estructuras gramaticales. Ejemplo número 4. Conductismo Skinner. Los ejercicios de completar espacios son perfectos para practicar vocabulario y gramática. Los estudiantes llenan los espacios en blanco con la palabra correcta. Por ejemplo, si la frase dice yo blank un libro, la respuesta sería leo. Yo leo un libro. ¿Por qué funciona? Refuerza el vocabulario y la gramática de manera estructurada. Ejemplo número 5. Conductismo Skinner. Ahora, hablemos de los juegos con repetición. Los juegos hacen que la repetición sea divertida. Por ejemplo, pueden jugar Simon dice para practicar comandos y vocabulario. El ejemplo, si el profesor dice, Simon dice, salten, estudiantes saltan y dicen, saltamos. El profesor dice, Simon dice, levanten la mano, estudiantes levantan la mano y dicen, levantamos la mano. Pero ¿por qué funciona esto? Los juegos mantienen a los estudiantes motivados mientras practican.
No salió aquí mi picture. Ok. Ejemplo número 6. Conductismo. Skinner. La corrección inmediata es clave en el conductismo. Si un estudiante comete un error, corríjanlo de inmediato para evitar que se forme un mal hábito. Ejemplo, el estudiante dice, yo sabo la respuesta. El profesor dice, casi. Es yo sé la respuesta. Repite, por favor. El estudiante dice, yo sé la respuesta. ¿Por qué funciona esto? La corrección inmediata ayuda a los estudiantes a evitar repetir errores. Ejemplo número 7, conductismo Skinner. Otra actividad es escuchar y repetir. Pongan una grabación de un hablante nativo y pidan a los estudiantes que repitan lo que escuchan. Ejemplo, la grabación dice, el perro corre en el parque y los estudiantes repiten, el perro corre en el parque. ¿Y por qué funciona esto? Esto ayuda a los estudiantes a imitar la pronunciación y entonación de un hablante nativo. Ejemplo número 8, conductismo, Skinner. Finalmente pueden usar tarjetas con palabras sueltas para que los estudiantes formen oraciones. Ejemplo, si la tarjeta dice yo como, las tarjetas dicen yo, otra tarjeta dice como y otra tarjeta dice manzanas. Estudiantes ordenan para formar una oración completa yo como manzanas. ¿Por qué funciona? Esto refuerza la estructura de las oraciones y el orden de palabras. Ahora hablemos de la teoría de discurso de Delheims. Esta teoría nos dice que aprender un idioma no es solo saber gramática, sino también saber cómo usarlo en situaciones reales. Esto se llama competencia comunicativa. La competencia comunicativa incluye conocimiento lingüístico, saber las reglas gramática y vocabulario. 2. Conocimiento sociolingüístico, saber cuándo sale el lenguaje formal o informal. 3. Conocimiento pragmático, esto significa saber cómo usar el lenguaje en diferentes situaciones. 4. Conocimiento estratégico, significa saber cómo arreglar problemas de comunicación, cómo usar gestos o pedir aclaraciones. Por ejemplo, un estudiante puede saber decir cómo estás, pero también necesita saber cuándo es apropiado usarlo, con un amigo o con un profesor. Eso es competencia comunicativa. Ejemplo número 1 de competencia comunicativa. El primer ejemplo es diálogos en contextos reales. Aquí los estudiantes practican conversaciones que podrían tener en la vida cotidiana. Aquí tenemos un ejemplo, una situación en un restaurante. El diálogo puede ir así. Cliente dice, buenas tardes, ¿me puedes dar el menú, por favor? Y el mesero dice, claro, aquí tiene, ¿qué desea ordenar? Y el cliente dice, quisiera una ensalada y un vaso de agua, por favor. Aquí los estudiantes practican el diálogo en pareja y luego lo presentan en la clase. ¿Por qué funciona esto? Los estudiantes aprenden a usar el idioma en situaciones reales, lo que mejora su fluidez y confianza. Ejemplo número 2. La competencia comunicativa. El segundo ejemplo es debates y discusiones en grupo. Aquí los estudiantes discuten temas de interés en español, lo que les ayuda a practicar la expresión y opiniones y argumentos. Por ejemplo, tenemos el tema aquí, ¿es mejor vivir en la ciudad o en el campo? Y los estudiantes discuten, en la ciudad hay más oportunidades de trabajo, pero en el campo hay aire más limpio. El profesor guía la discusión y corrige errores de manera constructiva. ¿Pero por qué funciona esto? Los estudiantes practican cómo expresar ideas complejas y cómo interactuar en una conversación. Ejemplo número 3. Competencia comunicativa. El tercer ejemplo es juegos de rol. Aquí los estudiantes actúan roles específicos
y usan el español para resolver problemas o situaciones. Aquí tenemos un ejemplo, las situaciones en una tienda, roles, vendedor y cliente, y el diálogo puede ser el cliente dice, hola, ¿tienen esta camiseta en talla mediana? Y el vendedor dice, sí, aquí la tiene, quiere probársela, y el cliente dice, sí, por favor, ¿dónde están los probadores? Los estudiantes practican el diálogo y luego cambian de roles. ¿Pero por qué funciona esto? Los juegos de rol permiten a los estudiantes practicar el idioma en contextos realistas y divertidos. Ejemplo número 4. Competencia cognitiva. El cuarto ejemplo es proyectos escritos y presentaciones. Aquí los estudiantes investigan un tema y lo presentan en español, lo que les ayuda a practicar tanto la expresión escrita como la oral. Un ejemplo, tema, las tradiciones de un país hispanohablante. Los estudiantes investigan y escriben. En México, el Día de los Muertos es una celebración muy importante, bla, 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 bla. Luego presentan su proyecto a la clase. Hoy voy a hablar sobre el Día de los Muertos en México, bla, 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 bla. ¿Por qué funciona? Los estudiantes practican cómo organizar y presentar información de manera clara y efectiva. Ahora, hablemos del modelo de aculturación. Este modelo nos dice que aprender un segundo idioma es parte de integrarse a una nueva cultura. Por ejemplo, si un estudiante se muda a España y quiere aprender español, su éxito dependerá de, primero, la distancia social. ¿Quién tan diferente es su cultura de la cultura española? Número 2, distancia psicológica. ¿Se siente cómodo en la nueva cultura? Número 3, tiempo de residencia. ¿Planea quedarse mucho tiempo? Si es así, aprenderá más rápido. En resumen, aprender un idioma no es solo estudiar, sino también adaptarse a una nueva forma de vida. Ahora, hablemos del constructivismo de Jean Piaget. Piaget nos dice que los niños aprenden haciendo cosas y explorando el mundo. El lenguaje es parte de su desarrollo cognitivo. Piaget identificó 4 etapas. Etapa número 1, sensoriomotora. Viene siendo de 0 a 2 años. Los niños aprenden tocando y viendo. Etapa número 2, etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Empiezan a usar palabras y gestos. Etapa número 3, etapa de operaciones concretas. Son de edades de 7 a 11 años. Desarrollan pensamiento lógico. Etapa número 4, etapa de operaciones formales. Esto viene siendo de 11 años para arriba. Pueden pensar de manera abstracta. Por ejemplo, un niño en la etapa preoperacional puede decir agua cuando tiene sed, pero aún no entiende conceptos complejos como el tiempo o el espacio. Ejemplo número 1 del constructivismo de Jean Piaget. Empezamos con el aprendizaje basado en proyectos. Aquí los estudiantes trabajan en un proyecto que les permite explorar y aplicar el idioma en contextos reales. Ejemplo, aquí tenemos un proyecto, crear una guía turística de un país hispanohablante. Los estudiantes investigan sobre la cultura, la comida y los lugares turísticos y luego presentan su guía en español. ¿Por qué funciona esto? Los estudiantes aprenden a través de la investigación y la aplicación práctica del idioma. Constructivismo de Jean Piaget. Ejemplo número 2. Otra actividad es el uso de cuentos y narraciones. Los estudiantes pueden crear sus propias historias en español.
lo que les ayuda a practicar el vocabulario y la gramática de manera creativa. Aquí tenemos un ejemplo. La tarea es escribir un cuento corto usando el vocabulario de la familia y los verbos en pasado. Los estudiantes escriben: había una vez una familia que vivía en un pueblo pequeño, etcétera, etcétera. ¿Por qué funciona? La creación de historias fomenta la imaginación y el uso de idiomas en contextos significativos. Ejemplo número 3. Constructivismo de Jean Piaget. Los juegos de rol son una excelente manera de practicar el idioma en situaciones simuladas. Los estudiantes actúan roles específicos y usan el español para comunicarse. Aquí tenemos un ejemplo en un restaurante: roles mesero y cliente, y puede decir que el cliente diga: buenas tardes, ¿me pueden traer un menú, por favor? Y el mesero dice: claro, aquí tiene, ¿qué desea ordenar? ¿Y por qué funciona esto? Los juegos de rol permiten a los estudiantes practicar el idioma en contextos realistas y divertidos. Ejemplo número 4. And my picture's not showing. Constructivismo de Jean Piaget. Los mapas conceptuales son una herramienta poderosa para organizar y visualizar el conocimiento. Los estudiantes pueden crear mapas conceptuales sobre temas específicos en español. Ejemplo: vamos a decir que estamos hablando del tema de la comida. Los estudiantes crean un mapa con categorías como frutas, verduras, platos típicos y añaden ejemplos en español. ¿Por qué funciona esto? Los mapas conceptuales ayudan a los estudiantes a organizar y conectar ideas, reforzando su comprensión del vocabulario. Ejemplo número 5. Constructivismo de Jean Piaget. Otra actividad es el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes trabajan en grupos para resolver problemas o completar tareas en español. El ejemplo que tenemos aquí es planear una fiesta. Los estudiantes discuten en grupos: ¿qué comida vamos a servir? ¿Qué música vamos a poner? Luego presentan su plan en la clase. ¿Y por qué funciona esto? El trabajo en grupo fomenta la interacción y el uso del idioma en un contexto social. Ejemplo número 6. Constructivismo de Jean Piaget. Los experimentos y la exploración son actividades que permiten a estudiantes aprender a través de la experiencia directa. Aquí tenemos el ejemplo de hacer una receta en español. Los estudiantes siguen instrucciones en español para preparar un plato simple como una ensalada o un sándwich. ¿Por qué funciona? Los estudiantes aplican el idioma en una actividad práctica y significativa. Ejemplo número 7. Constructivismo de Jean Piaget. Otra actividad es el uso de tecnología. Los estudiantes pueden usar aplicaciones o programas para crear presentaciones, videos o podcasts en español. Aquí tenemos un ejemplo: crear un podcast sobre un tema de interés. Los estudiantes graban: hoy vamos a hablar sobre los deportes más populares en los países hispanohablantes. ¿Por qué funciona esto? La tecnología motiva a los estudiantes y les permite practicar el idioma de manera creativa. Ejemplo número 8. Constructivismo de Jean Piaget. Finalmente, pueden usar preguntas abiertas para fomentar la reflexión y el uso del idioma. Preguntas como: ¿qué piensas sobre tal cosa? ¿O cómo resolverás tal y tal y tal? Animen a los estudiantes a pensar y expresar en español. Aquí tenemos un ejemplo. La pregunta que la maestra puede hacer es: ¿qué harías si ganarías la lotería? Los estudiantes responden: viajaría por el mundo, compraría una casa grande, etcétera. ¿Por qué funciona esto? Las preguntas abiertas
fomentan el pensamiento crítico y la expresión oral. Ahora, hablemos del nativismo de Noam Chomsky. Chomsky dice que los niños nacen con un dispositivo de adquisición del lenguaje. Esto es como un superpoder que les permite aprender idiomas sin esfuerzo. Por ejemplo, un niño puede decir yo trajo en lugar de yo traje. Esto no es un error tonto, es una señal de que su cerebro está aplicando una regla gramatical que ha deducido. Esto se llama sobregeneralización, sobregeneralización. Además, Chomsky habla del periodo crítico. Los niños aprenden idiomas más fácilmente antes de la pubertad. Después es difícil adquirir un idioma con fluidez nativa. Ahora, hablemos de sugestopedia, un método de enseñanza que usa música y relajación para crear un ambiente positivo. Por ejemplo, el profesor puede leer un diálogo en español con música de fondo y los estudiantes relajarse y absorber el idioma sin estrés. Finalmente, hablemos del Community Language Learning, CLL, un método donde los estudiantes aprenden colaborando entre sí. El profesor actúa como un facilitador, no como un instructor tradicional. Por ejemplo, los estudiantes pueden sentarse en círculo y hablan en español mientras el profesor les ayuda cuando lo necesiten. Muy bien, futuros profesores. Hoy cubrimos muchísimo desde el conductismo hasta el nativismo y métodos como su gestopedia y el CLL. CLL. Recuerden, enseñar español no es solo sobre gramática, sino sobre crear un ambiente donde los estudiantes puedan aprender de manera natural y divertida. Buena suerte en su examen de lote y no olviden suscribirse para más consejos y estrategias. Hasta la próxima.